Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando estén mirando este primer video de Regenerades 2023. Súper contenta junto con Jimena García de volver. En este caso estoy yo iniciando esta nueva temporada, la temporada 3. Y bueno, ahora seguimos con este proyecto autogestionado que nos pueden seguir por YouTube y por Instagram, Regenerades. Agradecemos también el año hermoso que tuvimos en Proyectos Ciudades, que vamos a seguir también acompañando a los compañeros, por supuesto, pero este año seguimos con Jime y con Nati Calvelo también, que está en las redes sociales y acompañando a esta gran amiga y compañera que sostiene también a Jime y a mí. Y la verdad que tenemos muchísimas ganas de comenzar esta temporada porque la idea es hacer diferentes entrevistas, también algunos contenidos educativos que van a encontrar en nuestro canal en YouTube, que ya les vamos a ir comentando a través del Instagram, e invitarles a todos ustedes para que también puedan sugerirnos ideas, escribirnos y demás, hacer de este espacio de Regenerades un ida y vuelta. Así que queda hecha la invitación para que también podamos intercambiar en este año. Y esta primera entrevista es muy linda, quedó pendiente del año pasado y queremos conocer el gran trabajo que hace la colectiva, pero ahora asociación, y de eso vamos a estar conversando, de Conectades por el Deporte, para reivindicar nuestro derecho al deporte, a ser deportista. Y con Patricia Puyol y Noé Díaz Maciel vamos a estar conversando. Bueno, Pati, Noé, muchas gracias por estos minutos y bienvenidas. Bueno, muchas gracias a vos, gracias a vos, a Jimena y a Nati, entonces, por sostener el espacio y darnos la oportunidad. Buenísimo. Bueno, primero conocer, no hice introducción, me parece que está bueno que sean ustedes quienes cuenten sobre Conectades por el Deporte, para cómo surgió, cómo, cuándo, un poco que puedan hacer esa intro y nos cuenten de qué se trata esta colectiva / asociación, que también de eso vamos a hablar. Dale, Noé. Dale. Quien quiera, va, toma la posta, la idea es hacer paso la pelota para allá. Eso mismo, ahí va. Bueno, un gusto estar acá. La verdad que la invitación buenísima. Cuando la recibimos, nos pareció que era un espacio que estaba muy bueno para contar un poco lo que venimos haciendo. Así que nuevamente el agradecimiento por la convocatoria. Bueno, Conectades por el Deporte, ¿cómo surge? Bueno, a ver, surge por 2019, ahí como empecé a hacer algunos contactos con compas y compis, y ahí empezamos a hablar y eso, y dijimos, bueno, tenemos que armar algo, tenemos que juntarnos, tenemos que encontrarnos. Entonces empezamos a intercambiar con Patti, con Pau, con Nela, con varias compas en ese momento, y empezamos a pensar qué cosas nos pasaba cuando habitábamos el ámbito deportivo, ¿no? Los espacios deportivos. Entonces, una de las cosas importantes que en ese momento sentíamos necesidad de decir y de hacer era el tema de la visibilización de mujeres y disidencias en el deporte. Eso era lo primero. O sea, cada vez que estábamos en algún lugar, quien hablaban siempre era un varón cis, que tomaba la palabra y ocupaba el espacio y eso. Entonces dijimos, no, bueno, vamos a empezar a generar como una cuestión de visibilización. Y bueno, ahí en el intercambio, en los encuentros, en las charlas, quisimos también empezar a problematizar por qué sucedía eso. Y qué acciones eran necesarias para empezar a transformar esos espacios y participar de forma activa. Entonces empezamos a generar en ese momento mismo, en 2020, los primeros encuentros de mujeres y ciencias en el deporte. Tal vez, Pati, si querés contar un poquito de esa parte. Muy bien, recibo. Sí, ahí va, como dice Noé, había como
tal vez como una preocupación latente, o por lo menos una inquietud de todas y todos los que nos convocamos a ese primer encuentro. Primero de reunirnos, porque ¿no? Tuvimos en el medio la pandemia, entonces bueno, también fue una preocupación muy importante que estos cuerpitos se encontraran, estas cuerpitas Claro. se encontraran. Eso era como un poco, no sé si revolucionario, pero sí era como traspasar la barrera que habíamos tenido del confinamiento. Esto fue en 2020, ¿no fue? Y empezamos a pensar así como el encuentro. Yo en realidad fui convocada este pensamiento venía de antes, de estas compas que hice Noé, y en realidad mi ingreso es cuando se empieza a gestar el encuentro, y previo, ¿no? Es más, iba a ser el día, que no sé si no se acuerda, pero creo que es el día previo a que se... ¿Sí, no? El día Sí, previo. era tipo el sábado 14 y la pandemia fue el 13, se decretó la pandemia. Ahí va. Un Está montón. fácil. Sí, sí. Está fácil. Ya estaba todo armado, era un encuentro donde nos íbamos a reunir un montón de mujeres que trabajábamos en el ámbito del deporte o que habitábamos en el ámbito del deporte de distintos lugares. Mi experiencia con el deporte tiene que ver con la parte más periodística, que el otro día recordaba, en 2007 fue mi primera crónica sobre fútbol femenino, por ejemplo, en un diario, ¿no? Que publiqué en la diaria. Y bueno, entonces todas teníamos como intereses distintos, y como para poder charlar sobre el deporte. Y eso estaba pensado así el primer encuentro. Que no se hizo, por esto que conversamos de la pandemia, pero sí después las compas fueron como organizando otras instancias de encuentro a través de estas herramientas, a través del Zoom, a través de las redes sociales, como que siempre estaba la inquietud de encontrarnos, de reconocernos, de empezar a juntarnos, y poder compartir experiencias y, bueno, y ver qué nos estaba pasando en los distintos ámbitos donde cada una se vinculaba con el deporte. Bien. Entonces, bueno, ahí comenzó ese encuentro, el principio virtual. ¿Cómo fue después ese encuentro presencial y cómo empezaron a conformar Conectades por el Deporte y yendo también a esa visión que tienen del deporte, a esos objetivos y cómo continuaron trabajando? Y yo me parece, así como pensándolo ahora, ¿no? Historizando un poco, que se fue dando en esos encuentros. Porque luego de ese, que bueno, no salió, organizamos 4 instancias más de encuentro en las que pudimos intercambiar con distintas mujeres y disidencias en los que sentíamos que nos atravesaban las mismas desigualdades, como que identificábamos distintas violencias hacia nuestras identidades sobre el género, ¿no? Por razones de género, corporalidad, por la forma de pensar, por la forma de entender lo que es el deporte para nosotros. Y creo que desde ese encuentro fue que dijimos, bueno, acá tenemos que realmente hacer algo, hay que determinadas acciones tienen que existir, tenemos que darle cabida porque veíamos que estábamos en la misma. Nos encontrábamos tanto con deportistas de alto rendimiento que van a los Juegos Olímpicos, como con personas que habitan las plazas de los barrios, o como personas que le encanta andar en bicicleta. Entonces era, bueno, nos atraviesan las mismas violencias y las mismas desigualdades, y bueno, en ese sentido empezamos a ver las formas también de hacer cosas que impacten directamente en nuestro sentir y en nuestra forma de vivir dentro del ámbito deportivo. Entonces ahí, bueno, empezaron a surgir como distintas formas de transformar la realidad. Y sí, tuvimos la idea de armar como un proyecto un proyecto de podcast, de voces disidentes del deporte. También tuvimos la idea de armar algunos proyectos para presentar en algunas instancias más de feministas, de facultades o de agrupaciones y colectivas. Como que ahí se empezó a gestar como unas ganas enormes de hacer cosas, y en eso, bueno, empezamos a tejer también con otras colectivas y con otras personas como que estuvieran como en esta misma línea. Bien.
Y en esto que mencionabas, ¿no? También, ¿no? Yendo a las violencias que les atraviesan a todos y fueron identificando, ¿no? ¿Cómo llegó el deporte a ser ese mecanismo de control sobre nuestro cuerpo también, yendo y haciendo redes con otras colectivas que hemos conversado, ¿no? Ese gordo odio que existe, esa opresión, esa frase que con Jime también hicimos un video cuando arrancamos sobre nuestros cuerpos y ese llegar al verano? Desde esos lugares, ¿no? Se me ocurre desde el habitar los gimnasios o los espacios deportivos, pero a la vez también lo que Patti mencionaba al principio, su trayectoria en el periodismo deportivo. Cuando una piensa periodismo deportivo, enseguida se le viene a la cabeza relatores y periodistas hombres, ¿no? ¿Cómo llegó a ser eso una opresión? ¿Cómo ven ustedes las violencias que les atraviesan? Yo antes de eso puedo hacer una pequeña Por supuesto. introducción. Pensaba también cómo nos es tan difícil a las mujeres, en este caso nosotros trabajamos también trabajamos en sentido en conjunto y problematizamos el tratamiento de los discursos, también con disidencias, pero cómo nos cuesta identificar el propio deseo respecto de las expectativas que hay, ¿no? Y esto trae a colación el cuerpo en escena, ¿no? El cuerpo en un lugar, en este caso en el gimnasio, puede ser, no sé, en una plaza de deportes, puede ser en una clase de gimnasia, todo aquello que se espera de nosotras y de nosotres, ¿no? Como en ese rendimiento del deporte, puede ser, como vos decías, también yo tenía, cuando empecé a trabajar en el periodismo, tenía las figuras varones de ejercer ese relato y esa forma de aproximación a la información deportiva en los eventos deportivos, por ejemplo, que tomaba más de esa tradición patriarcal, ¿no? De cómo tienen que ser las cosas. Entonces, bueno, también conectado, yo creo que por eso quería poner ese matiz antes de problematizar la violencia, y es que nos cuesta mucho, y nos hemos dado cuenta entre nosotros también en la colectiva, de lo que nos cuesta es identificar nuestro propio deseo de qué hacer y qué esperar de esos espacios. Por ejemplo, hay personas que andan en bicicleta, como nos pasa con unas colectivas que son allegadas, compañeras, que viven el deporte, así como lo conseguimos nosotras, sin esa expectativa de la competencia, ¿no? De la competencia entre mujeres, de hecho, y de estar midiendo todo el tiempo, bueno, el deporte espectáculo, ese deporte que es de alto rendimiento, digamos, que nos hemos problematizado y creemos que cada mujer, cada persona tiene la posibilidad de ir eligiendo su camino, si así lo considera, digamos, no es que esté mal ser deportista de alto rendimiento, sino que, bueno, tiene unas lógicas que también hay que revisar, ¿no? Que también creemos que hay que revisar. Y bueno, en este caso, la conexión con el deporte creo que pasa por ahí, como empezar a identificar también qué deseamos de ese espacio, ¿no? Que vamos a compartir y que siempre es con otras personas, o sea, que nunca es un rendimiento individual, digamos, que nunca es una experiencia individual, que siempre es con otras personas. Y bueno, eso que vos también traes del tema de los cuerpos, la exigencia, llega el verano, o no sé, para usar ciertas indumentarias deportivas, tengo que pensar en tener un físico de tal modo, o ponerme en la escena, ¿no? En espacios que siempre es muy difícil para mujeres y disidencias habitar los espacios públicos. Entonces, bueno, ¿cómo empezar a pensar todo eso y, bueno, juntas ver las mejores maneras de problematizarlo, ¿no? De decir, bueno, esto en realidad no es lo común, esto no nos sentimos bien con esto, no está bueno que esto sea así, digamos. Esa es como un poco ha sido nuestra trayectoria así como de pensamiento y de reflexión, ¿no? Y un poco de acción sobre estos espacios. Y otra cosa que no dijimos, capaz que ahí no es seguro que aporta muchísimo, es que nosotras también venimos y nosotros venimos de espacios muy distintos, ¿no? Desde distintas disciplinas, no sé, tenemos compañeras que son psicólogas, ¿no? Y que trabajan la educación, digamos, muy pensando en la estrategia, digamos, ¿no? De cómo se educa respecto del deporte. Y tenemos, no sé, compañeras que pasaron por historia, pasaron por, ¿no? Que están en procesos así de conocimiento muy diversos, de disciplinas muy diversas. Entonces, como que también esa conjunción de esta interdisciplina, digamos, nos hace como pensar desde distintas aristas. Yo creo que eso es una riqueza, digamos, interesante también a la hora de abordar los temas. Bien, no sé si Noé querés complementar algo más.
Bueno, en lo que decía Patti, en realidad, que sí, que como venimos de distintas disciplinas, de distintos espacios, tenemos una mirada muy diversa también a la hora de pensar las problemáticas y qué hacer con eso, ¿no? Se me venía a la cabeza, pensando lo del cuerpo, ¿no? Como hablábamos de cómo pasó el cuerpo a ser un mecanismo, todo esto de los mecanismos de control que hay sobre las corporalidades, y, y me acuerdo en alguna de las reuniones que hemos tenido y eso que fuimos hablando de desde dónde viene el deporte, ¿no? O sea, quiénes fueron las primeras personas que, que daban clases de educación física, y en realidad, o sea, todo lo que tiene que ver con el deporte viene como desde lo militar, ¿no? Empezó desde ese lado. Era solo realizado por varones, cis. Entonces, bueno, todo eso que viene de una estructura patriarcal súper dura, lo que hay que hacer es empezar a transformarlo, porque como decía Patti, no nos sentimos cómodos en esos espacios, son hostiles. Obviamente, no podés habitar un espacio público sintiendo todas esas presiones, sintiendo como la opresión porque no tenés determinada forma corporal o porque no sos una persona disidente a nivel sexogenérica, o sea, eso no puede pasar. Entonces, darle vuelta y conectar es lo que busca es el disfrute del deporte, la actividad física, tanto en las personas que compiten, que optan por eso, ir a competencias de alto rendimiento, como personas que disfrutan saliendo con amigos a jugar un partido o bueno, en una bici. Entonces es un poco eso, darle vuelta. Y cuando estuvimos pensando también, cuando hablamos de acuerpamiento colectivo, eso es algo que se nos ocurrió porque dijimos, ¿qué estamos haciendo? En realidad sí, hay un acuerpamiento y le pusimos cuerpactivismo colectivo al final, porque creemos que la potencia de transformar en realidad viene desde el colectivo, desde las distintas personas sumando y de forma horizontal y eso, para cambiar cosas. Entonces también tomo esto del deseo que habla Patti, porque el deseo es lo que nos mueve. El deseo es lo que nos hace querer cambiar las cosas y generar proyectos y generar alternativas para poder disfrutar de esto que también es nuestro, ¿no? Un poco eso. Totalmente, ¿no? El deporte es el disfrute y por eso también preguntarles cómo es ese deporte feminista, diverso, antipatriarcal al que debemos aspirar, ¿no? Y cómo lograrlo, este desafío que también se pone conectados, pero también visibilizarlo para seguir camino hacia eso. Bueno, empiezo y seguís, Patti, ¿querés? Bueno, por un lado es esto, ¿no? O sea, problematizando toda esta estructura, problematizándola y en realidad siendo conscientes de qué cosas sí y qué cosas no. O sea, empezar a transformar, generar las bases para que esto realmente exista. O sea, como que cualquier persona pueda practicar algún deporte o actividad física sin ningún tipo de barrera estructural que le quite acceso, ¿no? O sea, por eso mismo, o sea, empezar a romper este pensamiento binario, heteronormado, tan hegemónico que existe a nivel global, en realidad, es una de las primeras acciones. Con el proyecto de podcast quisimos hacer eso, generar narrativas disidentes del deporte. Era una convocatoria a relatos protagonizados por personas cuyas experiencias disienten del estereotipo de cuerpo, ¿no? de subjetividades impuestas por un mandato patriarcal, ¿no? Entonces, empezamos a generar como también en primera persona, desde cada historia, formas también de transformar eso. Todo lo que tomamos en realidad como fundamental en realidad en Conectar es desde los feminismos que son incluyentes, antirracistas, antipatriarcales, anticolonialistas y anticapacitistas, porque si no, también estamos limitando a muchas personas a estar y habitar. No puede ser que hayan personas trans o no binarias que no puedan hacer ningún tipo de actividad física, que si quieren participar de una competencia, aunque sea una competencia de barrio, una competencia local, no tengan un lugar donde poder hacerlo. Cuando hablamos del deporte como derecho es eso, poder participar de
de los espacios como cualquier otra persona que habita, ¿no? La ciudad, bueno, el país en sí. Me parece. ¿Pati? Sí, yo venía pensando como en un ejemplo, preparando, ¿no? Este encuentro que teníamos, que nos propone Andrea. También en línea de lo que decía Noé, pensaba, claro, ¿cuándo pasó que en la previa en Montevideo, por ejemplo, que es lo que conozco y lo que habito, sobre este tema, ¿no? ¿Cuándo pasó que en la marcha del 8M hubo convocatoria a 2 picaditos o 2 manifestaciones públicas de jugar fútbol? O sea, entre mujeres. Yo no recuerdo, realmente no recuerdo. Capaz que alguna historiadora, alguna compañera recuerda tiene algún registro previo, digamos. Realmente yo no lo recuerdo y he participado bastante activamente en los últimos años en procesos, digamos, de construcción de esa marcha o de llegada a esa marcha. No solamente evitar la marcha, sino, bueno, ir como pensando proceso. Y realmente no conozco, entonces, bueno, pienso, ¿no será eso un poco lo que está planteado en esa consigna? Y yo creo que sí. También entiendo que hay muchas concepciones distintas y se hacen trabajos distintos, y no por categorizar feminismos, sino porque me parece que hay muchas compañeras y compañeros preocupados y ocupados en generar espacios nuevos que no había, generar manifestaciones públicas que antes no sucedían, y eso tiene que ver con un trabajo de cuidado, con un trabajo de reconocimiento, un trabajo de vínculo, un trabajo, como dice Noé, horizontal. Hay una oportunidad, obviamente, de todo lo que los feminismos han venido construyendo, ¿no? Durante todo este tiempo. Entonces me parece que poner en escena para mí fue muy emocionante. De hecho, yo no participé, me quedé sacando fotos afuera, hacía un calor tremendo este 8 de marzo para ponerse a jugar, pero estuvo Pau jugando, o sea, y a mí me da una emoción tan grande, porque con otras compas de otras colectivas, que capaz que ni nos conocemos con los nombres, porque justo, bueno, coincidimos en ese momento, y la alegría y el disfrute de jugar, ¿no? De encontrarnos a jugar algo, y no importa mucho si le pegas bien, si no le pegas bien, que no interesa mucho eso, ni elegir con quién jugás, sino que se va dando como, no sé, hay como una forma también de pensar, ¿no? El encuentro con el cuerpo, con las otras, con les otros, en un espacio público en este caso, porque bueno, no estoy pensando en pagar un gimnasio, ¿no? Tener como esa posibilidad ya económica que tiene más relación con una cuestión más de clase y acceso, ¿no? Pero eso pensaba, y yo digo, bueno, capaz que esa pregunta se contesta así, como bueno, van pasando estas cosas, y yo creo que es muy valioso, ¿no? Muy valioso que el deporte también tome parte en estos espacios, porque lo toma la danza, porque lo toman las compas circenses, porque están las cuerdas de tambores, ¿no? Porque está como que se ve toda esta cuestión cultural, y a veces el deporte no parece tanto como un ejercicio de cultura, ¿no? Parece como una cosa que es otra cosa. Y a mí me parece que es maravilloso que eso pase, y eso va pasando en estos últimos años, donde hay un montón de compas en muchos lados, haciendo muchas cosas, desde distintas aristas y con distintas concepciones, ¿no? Y habilitando espacios para que otras también y otros nos vayamos animando a habitar espacios y ponernos juntes, ¿no? Que me parece que esa es como la consigna. Bien. Sí, eso del deporte como disfrute es por ahí, porque a veces también me ha pasado de decir, ay, qué divertido sería meterme a jugar, y yo no juego bien, me gusta el fútbol, me encanta, pero es como que tenés esa autobarrera que te pones y te privás de un espacio para disfrutar porque, ay no, ¿qué van a decir de mí? Es por ahí también, me parece re interesante también como ir problematizándolo, y por lo menos que existan espacios abiertos a quienes realmente quieren habitar el deporte desde otro lugar. Y mencionabas, Noé, también el proyecto de Voces Disidentes, que parece re interesante, que también poder contar eso, cómo surge, porque los relatos son bien en primera persona y lo que les va pasando a cada uno. Son 6 episodios muy interesantes. Yo me quedé con el deportista Itá, porque es como un relato, o sea, me gustaron todos, pero fue como ese relato de cómo pasó la compa desde su familia hasta ahora, que te atrapa, porque te hace decir, opa, capaz que a mí me pasó algo similar, desde una historia como muy, muy vivencial.
¿Cómo surgió esa idea? Cuenten un poquito para quienes no lo escucharon y también poder invitarles a que sí lo hagan. Bueno, el proyecto de Voces Disidentes, en realidad, lo pensamos como un proyecto de eso, de poder tener relatos e historias en primera persona, ¿no? Como comenté, o sea, como con experiencias distintas, y tengo acá algunas cosas que poníamos como para motivar a las personas, ¿no? ¿Qué podés contar? ¿Qué podés? O sea, lo que quieras, en realidad. ¿Qué te sugerimos como para incentivarte? Poníamos una anécdota que te gustaría contar, algo que rompió como algo inesperado, lo que es el deporte, una experiencia por ahí dolorosa, una acción transformadora, una movida colectiva, un sentir sobre el deporte, una denuncia sobre las injusticias, ¿no? que sucedieron en ese momento, lo mejor que te dejó el deporte, sí, no sé, como distintas cuestiones, cuáles eran las barreras, esas experiencias y anécdotas que te marcaron, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso surgieron como historias súper diversas, ¿no? O sea, tanto de... acá, bueno, me pongo un poco porque yo también escribí una de las historias, entonces, pero bueno, contar por ahí, yo conté un poco más de mi experiencia, porque para mí el deporte desde chiqui, o sea, como la actividad física, el movimiento siempre estaba, era como, era medio así la cosa, pero también contar qué cosas sucedieron que hay personas que no pudieron seguir, o que en este momento que tienen 20 y pico, 30, por ahí tuvieron que abandonar también el deporte, porque no tenían un lugar donde practicarlo, ¿no? O sea, entonces, bueno, a partir de eso empezamos a pensar que como que se generaba como una plataforma, un archivo oral, no sabíamos el nombre ponerle. Entonces, bueno, armamos como un podcast, que en esta primera edición eran de 6 episodios, hablamos con compas de Radio Pedal, con, con Vale Machado, que fue la que hizo, Machado, ¿es? No, Pati. Ahí va, que hizo toda la edición y producción de los podcasts, con compas de ilustradoras de las murguistas feministas. O sea, empezamos a abrir redes y trabajar realmente con otras y otras que quisieran sumarse a esta movida. Y para mí fue como una experiencia hermosa, porque toda la potencia que había ahí para poder hacerlo, que la gente se animara a mandar una historia, porque nos llevar la historia era un montón. Escribir es un montón, y mandarla más. Entonces también eso de la confianza también que nos llegue, y el respeto todo el tiempo, el cuidado entre nosotros, nos juntamos el día para grabar, y en realidad, o sea, era, bueno, re acompañadas ahí, güey, era como mucha intensidad y como muchas emociones habían. Entonces, bueno, en primera hicimos 6, hay gente que se quedó con ganas, tal vez surgen más historias, pero bueno, o sea, hablo desde lo personal quizás, es que me pareció como un momento realmente hasta de emancipación, o sea, personal y como de transformación colectiva también, ¿no? No sé, Pati, si querés contar un poquito tu experiencia. Sí, yo en ese proyecto fui más que nada, tengo los entretelones de este proyecto, porque fui a acompañar, estuve pensando cosas, pero después, como bueno, yo tengo experiencia en radio, a mí también me pareció importantísimo y así muy fundamental que otros pudieran tener esa experiencia, digamos. Entonces, bueno, me sumé justo a otro proyecto que después te contamos. Teníamos 2 proyectos en paralelo en realidad y nos comprometía un montón. Entonces, pero fui a la instancia de grabación y pasaron tantas cosas, como por ejemplo que, no sé, en el estudio éramos entre 3 o 4 compañeros que estábamos sosteniendo a la persona que estaba poniendo la voz, por ejemplo, que en muchos casos era la protagonista y en otros casos no, porque bueno, porque había movilizado tanto esa escritura y ese compartir de la vivencia que bueno, algunas personas también no consideraban, digamos, que pudieran hacer esa performance, ¿no? Que es como leer tu relato. Entonces, bueno, también eso pasó, ¿no? Como hay voces de protagonistas, pero hay voces de otras compas que apoyaron y que tomaron esa voz de otra compa que escribió. Y eso es como para la colectiva, fue como trabajarlo de forma muy amorosa,
es muy profunda, digamos, ¿no? Porque la voz siempre nos cuesta mucho poner la voz, y al mismo tiempo todo lo que decimos en algunos espacios nunca tiene mucho que ver con nada, ¿no? Siempre estamos como un poco como dejadas de lado, ¿no? Entonces, bueno, como que nuestras experiencias, compartirlo entre nosotras y hacer como ese espacio amoroso y de cuidado también entre nosotras para que eso sucediera, ¿no? Entonces no es solamente grabar, ¿no? Sino que es todo un proceso de sostenernos entre nosotras, de conversar sobre lo que nos pasó, de reconocer también que esas vivencias tuvieron lugar y que en muchos casos fueron muy duras, ¿no? Y siguen siendo muy duras de compartir hoy. Entonces, bueno, para nosotras fue como un proyecto muy querido en ese sentido y muy movilizador también. Y ahí, bueno, quedó el registro de Andrea que vos contás, que es como lo que podemos compartir con las demás personas, ¿no? Eso que quedó ahí en Spotify, que se consigue, si uno pone voces disidentes, uno consigue llegar a estos relatos. Bien. Pueden encontrarlo en las plataformas, en todas las plataformas, ¿no? de podcast como Spotify, Anchor, ¿no? Para que también el resto conozca y pueda acercarse a esas voces, que en realidad los relatos son preciosos, y eso en primera persona, ¿no? Digo, me parece que está buenísimo el trabajo, y pensé ingenuamente que había sido compas de la colectiva, no que había sido una convocatoria abierta, y que en realidad las voces y los textos son también de personas que se comparan con la propuesta. Eso realmente está buenísimo. Sí, hubo una convocatoria abierta a personas que quisieran participar con esa consigna, y por eso sí, es como muy emocionante, ¿no? Porque también ahí nos vamos como reconociendo entre otras personas que estamos o habitamos momentos en el deporte, tuvimos algún vínculo que nos generó alguna experiencia para compartir. Así que estuvo muy, muy bueno. Así que ojalá se venga una segunda parte. Ahí va. Cuéntenos sobre los otros proyectos también, porque es importante esta visibilización del deporte como derecho a través de los podcasts, y qué otros proyectos también tiene conectados por el deporte. Voy, Noé. Bueno, justo ahora estamos, que yo les contaba que se había superpuesto, digamos, o en realidad ha nacido en paralelo, ¿no? No se superpone nada, todo es bastante orgánico, conectades, que se llama El deporte que queremos, justamente, que es un proyecto que lo presentamos a un programa que se llama Fundamentalmente Feministas del Fondo de Mujeres del Sur, y que bueno, que lo que proponemos ahí es trabajar con piezas audiovisuales que puedan compartir con esta misma lógica que trabajamos, que puedan compartir relatos y experiencias de colectivas y de personas, digamos, que estén relacionadas con el deporte, desde estas aristas que nosotras abordamos. Y ya ahí es un poco, se nos escapan en los límites territoriales, porque ahí ya propusimos también hacer conexiones con Argentina, con otros países de América Latina, y en este caso vamos avanzando por ahí junto a dos compas de MAU, de Mujeres del Audiovisual, que son Loli y Nata, que ellas no pertenecen, digamos, como que de algún modo formalmente no pertenecerían a Conectades, pero sí pertenecen desde este proyecto, así como comentaba Noé de Vale, que eso es lo que está buenísimo también, ¿no? Que vamos como sumando, y se van acercando personas que están como interesadas interesadas y movilizadas también por aportar en algunas especialidades, en este caso, así como Vale en sonido. Estas compas lo están haciendo en la parte audiovisual, y ya empezamos con unas entrevistas, capaz que Noé quiere contar un poco más, y bueno, y tenemos proyectadas un montón de otras entrevistas que iremos haciendo según el tiempo y las posibilidades, pero estamos todos muy movilizados, todas con este proyecto, porque no solo pone voz, pone texto, sino que pone cuerpo. Ahora sí, ¿no? El audiovisual es una herramienta muy poderosa y muy potente, pero al mismo tiempo tiene esa cuestión de ponerte allí, ¿no? Adelante de la cámara, y bueno, y también para nosotros está siendo un desafío llegar a esos rodajes, cómo los pensamos, en qué lugares, está haciendo todo un trabajo cuidadoso y muy amoroso, ¿no? Porque también reconocemos que las personas estas compas que han dado su voz y su experiencia,
entendemos que también moviliza mucho llegar al rodaje, y bueno, es un formato de entrevista, en realidad lo que tenemos unas preguntas disparadoras y luego ellas cuentan sus experiencias, pero bueno, está pautado antes, hay un trabajo, digamos, como de acompañamiento ahí que nos da mucho gusto hacerlo y también nos trae como un desafío grande para la colectiva. Tal vez aporto alguna cosa. Bueno, estamos en eso ahora, estamos en los rodajes. Empezamos en realidad el año pasado, mediados del año pasado, Pati, puede ser, más o menos. Ahí va. Y ahí empezamos con las primeras entrevistas, rodajes, yendo a filmar a distintos escenarios, ¿no? Mucho con la guía de estas dos compas, de Lola y Natal, porque nos van diciendo y eso. Con Pati tenemos ahí las tareas de producción, entonces también estamos con las coordinaciones y eso. En Conectadas lo que hacemos es cuando hay un proyecto, ahí decidimos, bueno, ¿quién le gustaría tomar este rol? ¿Qué precisamos? Y bueno, se decide ahí en colectivo en realidad, ¿no? También esto de ir saliéndose de los lugares que tal vez ocupamos más a diario, entonces, y decidirlos para sentirnos cómodos, básicamente eso. Pero bueno, ahora sí estamos, y está buenísimo porque seguimos generando redes. Cuando mencionaba Pati recién que habíamos pensado en algunas colectivas de acá y dijimos, bueno, tal vez alguna colectiva argentina, la nuestra o la colectiva básquet, que ya estamos como en contacto hace un par de años, surgió la posibilidad de hacer unas entrevistas a unas compas mexicanas o a gente que trabaja más con el circo, de Argentina y con performance. Entonces va generando como una propia vida ese proyecto, ¿no? Que luego veremos cómo los bajamos a los capítulos esos documentales que queremos armar con los ejes previstos, pero la verdad que está muy bueno porque con los visionados que estamos haciendo, de las entrevistas y eso, nos damos cuenta que también surgen muchas de las cosas que venimos hablando y también nos abre un poco la cabeza también a cómo hacer para seguir pensando en transformar estos espacios, ¿no? Y este espacio grande que es el deporte, ¿no? Claro. Así que bueno, un poco eso. Bien, es por ahí. Preguntarles, para ir también terminando, algo muy interesante que surgió de algunas charlas que tuvimos sobre la personería jurídica y que puedan comentar un poquito, porque de colectiva pasó ahora a ser una asociación o está en transformación, cuenten un poquito, pero algo que me contaban y me pareció muy interesante es que está escrita en lenguaje inclusivo, lo cual también conversando con una abogada es un precedente muy importante. Así que cuenten cómo fue ese proceso y en qué está la cosa. Cuando pensamos en transformar la colectiva en sí, ¿no? La agrupación esta que empezamos a formar desde el principio a una asociación civil, en realidad lo pensamos en términos de acceder como a más propuestas, de tener como una apertura, ¿no? De poder no sé, generar como ciertas bases también para transformar y acceder quizás a cuestiones más de la estructura, ¿no? De la estructura de lo social. Entonces, que nos pareció que una asociación civil sin fines de lucro podía ser como una figura jurídica que podría venirnos bien. Se discutió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hubo un laburo muy grande también para poder generar ese estatuto. Pero ahí, bueno, tuvimos como también el apoyo de abogadas feministas ahí que colaboraron, colaboradoras, o sea, porque les interesa también que esto suceda, escribanas también que estuvieron ahí al firme, y muchas personas que están apoyando a esta iniciativa. Entonces, como cuando pensamos en la redacción mismo del estatuto, con el lenguaje inclusivo y bueno, reconocernos en esos escritos también tan duros, porque también son como muy, ¿no? Sí. Empezamos a cambiar todo, entonces en realidad fue como un trabajo bastante arduo, porque bueno, todo esto va directo a un ministerio, se tiene que aprobar en fiscalía, no sé, pero bueno, siempre buscándole la vuelta para poder hacer lo posible. Entonces la redacción mismo sí está como, no dice como en la mayoría de las organizaciones deportivas institucionalizadas,
¿no? La palabra socio, por ejemplo, porque no representa a nadie casi. Hablamos de personas asociadas, buscamos mil formas de poder integrar a todos, porque también, o sea, nuestra colectiva es diversa, o sea, también teníamos que estar allí presentes. Entonces, en eso, bueno, fue como un trabajo de escritura, de pienso, de reflexión, para que eso sí suceda. No sé, Pati. Pati. Me parece que estaba todo. Está todo. Y demoró, como todos los trámites que se hacen en cuestiones, ¿no? Demoró un montón y fuimos haciendo un seguimiento y bueno, y a veces no estamos tan duchas en cuestiones legales y todo eso, que es un poco engorroso, pero con la ayuda de estas compas que contaba Noé, la verdad que fue todo mucho más sencillo, y teníamos allí a la compa que estaba siguiendo el trámite y que bueno, y tenía toda esa... Y Noé nos iba contando a todo el resto de las compas cómo iba esto. Íbamos, cada asamblea era como una expectativa a ver qué iba a pasar con eso, y bueno, vino para atrás y fue para adelante y de así, pero tuvo algunas trancas, como suele tener todo lo que sea un poco rupturista en los ámbitos más formales, pero creo que salió, con esto que contaba Noé, salió de la forma en que esperábamos. Bien, y yendo también al 8M, para ir cerrando también esta charla, y algo que contabas, Pati, ¿no? De cómo vivieron el 8M, jugando un picadito con otras compas y otras compas, ¿cómo vivieron también esta marcha este año? ¿Trabajaron desde Conectades con otras colectivas feministas? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Y qué les dejó a ustedes en particular este 8M? Pensando también que fue uno bastante importante para todos quienes estuvimos ahí en la marcha, volver de vuelta a encontrarnos post pandemia, realmente poder abrazarnos, encontrarnos con algunas otras compas. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, el año pasado en realidad ya habíamos tenido un acercamiento al tejido, entonces está participando de algunas reuniones, Pati estuvo re presente y eso, nos iba también contando y eso, entonces tuvimos una participación más desde aportar como algunas ideas, tratar de que el deporte esté dentro de los ejes, ¿no? Que siempre las líneas que tiene el tejido para lo que cuando se hace la proclama, o los ejes que se van diciendo y se van conversando y se van planteando también de forma totalmente horizontal e intercambiada. Y bueno, este año en realidad nos propusimos estar como más presentes, y lo que hicimos fue participar de estas reuniones y que el deporte mismo fuera uno de los ejes. Entonces, en eso fue una construcción súper disfrutable, y también como de intercambiar con personas que por ahí no están tan cerca del ámbito deportivo, y contarles el por qué era necesario que dentro de la marcha y de los feminismos el deporte esté en agenda, ¿no? O sea, que esté allí presente, que un eje sea específicamente sobre deporte y actividad física, y no sean como por fuera, que no quede por fuera. Y en ese sentido, bueno, participar, construir en colectivo, estar en la marcha juntos, generar estos espacios como el picadito disidente que decía Pati, ¿no? De acción también, y de también participar por lo que queremos, que es eso, el disfrute de la actividad física o el deporte, el fútbol, lo que le guste a cada uno, es como generar ciertos antecedentes, cierta acción para que esto se siga transformando, ¿no? Bueno, no sé, un poco por ahí, Pati, si quieres. Sí, para mí también, o sea, creo que fue en lo personal un poco, porque fue muy emocionante también volver como a eso que os contabas, al espacio público. Y el año pasado recuerdo que la marcha que nosotros hicimos, que fue desde la plaza, nosotros marchamos desde la Plaza de los Bomberos hacia la Rambla, me acuerdo que hicimos una pancarta enorme, que llevamos con todo orgullo, que decía el deporte, ¿no? Será feminista, disidente y antipatriarcal,
que con todo eso era un ancho tremendo, y ahí íbamos con tremendo esfuerzo, y con compas que iban en bici, compas que fueron con skate, bueno, cuando hablamos de deporte, en este caso ahí yo me da culpa, remito al fútbol porque es el deporte que a mí me amo, pero entiendo que es esto, ¿no? Como otras compas que fueron en bicicleta, bueno, en otros, como ejerciendo otros roles dentro de ¿no? Lo que se llama deporte. Y también fue muy emocionante, pero bueno, en este caso, que era esta marcha que ya era una convocatoria, ¿no? Como con otra salida también, de la otra plaza, y que nos íbamos a encontrar en 18, casi con todes, para mí fue una experiencia impresionante, y que Conectades también, para dentro, ¿no? De la colectiva, que podamos como articular también estas representaciones, porque bueno, una vez va a espacios, digamos, donde hay otras colectivas, y un poco va como en ese rol de la voz ¿no? de las demás personas que participan en la colectiva. Y bueno, eso también estuvo, creo que para la interna, todavía no hicimos ninguna evaluación, pero creo que fue muy potente, ¿no? De intercambiar y de conocer otras compas y otros compas que están en la vuelta. Y eso es siempre muy enriquecedor, ¿no? Y hacer algo en colectivo, saber que no estamos solas, saber que estamos juntas, saber que estamos haciendo cosas, pensando cosas, y que todo el tiempo, más allá del 8, que representa esa cuestión más, ¿no? Performática, estar todas allí, todes allí juntas, capaz que en el día a día ya enganchás con alguna compa, algún compa que están, ¿no? Compa que están en otro lado, que trabaja en otro lado, y te queda la idea de que te mencionó algo cuando hicimos ¿no? la plenaria en el tejido, y entonces empiezan a gestarse como otros vínculos y otras redes, que en realidad yo creo que seguramente, hablando como por Conectades, se trata de eso, ¿no? De que no estamos solas, de que estamos en esto, y que encima estamos en la calle, y que podemos estar en la calle y acompañándonos. Así que para nosotros ha sido una experiencia, creo que muy, muy potente. Bien. Y por último, algo que resuma lo que estuvimos conversando a lo largo de todos estos minutos, que cada uno puede decir, ¿cómo hacer valer nuestro derecho a ser deportista y habitar espacios deportivos? Ese sentimiento que ustedes tengan y quieren compartirla brevemente. ¿Noé? Adiós. Te paso la pelota. Dale. Bueno, me parece que en principio es que la transformación siempre es con otros. Para mí esa es fundamental. La transformación es colectiva. En realidad, hacer valer nuestros derechos, en realidad, tiene que ver con encontrarnos. No podemos esperar por ahí ir a un lugar en soledad, no, es con otros. Y el derecho al deporte para mí es como algo fundamental, es el derecho al goce, al disfrute. Es algo que por ahí las personas socializadas, mujeres, muchas veces les ha pasado que en realidad le decían que se quedaran más quietas, que no se movieran mucho, que mejor que agarraran algo y en realidad no, o sea, no es así, o sea, el derecho al movimiento para mí es como el derecho a poder sentir la potencialidad de tu cuerpo. Claro. Tanto en un espacio público donde disfrutás jugando un fútbol o haciendo unos tiros de básquetbol o en una bici, como en cualquier otro espacio, poder, o sea, decir que acá estás y vos podés hacerlo, ¿no? Como un poco por ahí. Pati. Sí, creo que pienso lo mismo, ¿no? Como también pensar el deporte, donde sea, ¿no? Porque en realidad también pienso, por ejemplo, a mí me ha pasado de conectar con personas que viven el deporte como espectadores o espectadoras, y eso también, ¿no? Como formar parte de algo que tiene que ver, donde te convoca el deporte, no importa si sos protagonista o si sos espectador, ¿no? Espectadora, en este caso, como en mi caso, que me he vinculado como la parte más narrativa, o sea, como generar relatos sobre el deporte. Eso, ¿no? Como me parece que hay muchas aristas para trabajar el derecho al deporte, porque también pienso, por ejemplo, en las representaciones que hacen los medios sobre las mujeres deportistas, sobre los varones deportistas, sobre las personas disidentes en el deporte, cuál es la discusión, ¿no? Que se está dando. Esto es el deporte como más de alto rendimiento, es binario, ¿no? Es totalmente binario, la ropa que se asigna a cada deportista es totalmente arbitraria.
Entonces, bueno, hay tantos códigos y tantas reglas y cuestiones que problematizar, que me parece que un poco nos toca eso, ¿no? Como que me parece que es un momento que nos toca eso. Y por otro lado también, eso, como pasar esa barrera, y seguramente si no te animás, porque también nos pasó entre nosotros, ¿no? Que tenemos compas que nunca habían jugado, como vos decías, soy Andrea, que no se animaban a jugar al fútbol, nunca habían pateado una pelota porque era de varones, o porque era para otros, o porque no tienen habilidad, porque creen que no tienen esa habilidad, y bueno, capaz que eso, engancharse como con otras y otros compas que andan en la vuelta, que estén practicando, eso que dicen, no, que no tenés por qué hacerlo sola, ni estar aislada, ¿no? de todas estas redes, que me parece que es un poco así, como no llegar al espacio, que puede ser como demasiado abrumador en soledad, sino que bueno, capaz que te juntás con alguien que te gusta la bici, ¿no? Y hay un montón, por suerte, de colectivas y de personas que están como en esta vía de generar espacio, pero al mismo tiempo de acompañar también a otras personas que se quieren como integrar a hacer algo relativo al deporte, cualquier cosa, ya sea ir a una cancha, si querés también ir de espectadora a una cancha porque no te animás, porque te parece violento, porque te parece inaccesible, porque te parece desconocido, lo que sea, también, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es como eso, como generar esos espacios y tratar de que sean, tratar en el sentido entre nosotros, ¿no? Que sea, digo, no pedir a otros lados, sino entre nosotros generar también esas redes para que sea lo más amoroso posible, y lo más amigable posible, y lo más deseable posible, ¿no? Como que eso también me parece importante, digamos, no por ir a un lugar y exponerte a un lugar, sea natural y vivas como natural, que todo lo violento que allí suceda es lo que tiene que suceder, digamos, y que una tiene que estar siempre preparada para todo lo malo que va a pasar, que así nos socializamos casi siempre las mujeres, como preparadas para que todo sea un campo de batalla, que todo sea un problema, que todo sea una dificultad. Bueno, creo que sí, eso aspiro y creo, convencida de que si nos juntamos con otros, si nos juntamos con otras, seguramente esos espacios puedan generar otras instancias de encuentro donde sea más disfrutable. Eso creo que viene a ser como mi expectativa y mi deseo, por lo menos. Bien. Pati Pujol, Noé Díaz Maciel, muchísimas gracias por estos minutos a Regenerades. Precioso el trabajo que hacen con Conectades por el Deporte, y bueno, y seguimos en contacto durante este año para también seguir tejiendo redes feministas, que eso creo que es por ahí también, el apoyarnos en los proyectos autogestionados, que tenemos como las mismas ideas, así que gracias por ser también la primera entrevista de este ciclo 2023 que vamos a hacer con mucho esfuerzo, pero que creemos que el periodismo feminista, y por otro lado también los contenidos que vamos a hacer educativos también, que ya les adelantamos que en abril Jime va desde España a hacer uno muy interesante, vamos a compartir durante este año. Muchísimas gracias. Dale, gracias a vos. Muchas gracias, Andrea, a vos, a Jime y a Nati también, por sostener este espacio que para nosotras también está buenísimo, así que ya estamos enlazadas para continuar. Seguro que sí. Y a todos ustedes, gracias por esperarnos estos meses, y sigan en contacto a través de Regenerades, nuestro canal en YouTube e Instagram, para seguir compartiendo todos los contenidos, y el Instagram de Conectades por el Deporte, que no dijimos, pero ahí pueden encontrar, y en Twitter también, ¿no? Ese no me lo sé de memoria. Sí, en Instagram es @Conectades por el Deporte. Es la red que está más actualizada en realidad. Perfecto, entonces. Muchas gracias y hasta el próximo Regenerades aquí. Muchas gracias. Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos.